Vamos a comenzar el proceso de lijado, hasta aquí el proceso de lijado seco. Vamos a comenzar el proceso de lijado húmedo con el disco TriSact de 1500 grit. Este es el aspecto que tiene ya el plástico al haber sido lijado con los discos de 500 y de 800 grit. Entonces vamos a comenzar el proceso de lijado húmedo. ¿Y cuál es la clave? La clave es mantener húmedo el plástico y el disco de lijado. Ambos deben mantener, tanto el plástico del lente como el disco que elija tienen que permanecer húmedos todo el tiempo. Por eso es muy recomendable pues que tengan una botella pues para aspersar agua permanentemente, porque van a tener que estar aspersando permanentemente agua. Quiero que pongan mucha atención entonces a esto, porque de este proceso de aquí en adelante depende el acabado final que tengan los plásticos al momento en que sean nuevamente montados en el carro. Observan ese residuo acuoso, un tanto espumoso, que va quedando en la superficie. Ese es el residuo que se tiene que formar al realizar el proceso de lijado húmedo. Si ustedes ven que ese residuo se está formando a medida que ustedes van haciendo el proceso, el ciclo de lijado húmedo, significa que el proceso está siendo bien hecho. Ustedes tienen que buscar la formación de ese residuo, y eso solo se logra, como habíamos dicho antes, manteniendo siempre húmedo tanto el disco de lijado como la superficie del plástico que se está lijando. Bien, hemos acabado el proceso de lijado húmedo con el primero de los 3 discos que tenemos que usar en húmedo, que es el de 1500 grit. Y más o menos esta es la apariencia que ya tiene el plástico. Pues no es ni mucho menos completamente translúcido, transparente, pero sí ya
recupera algo de su translucidez original y nos va dando un claro indicio de cómo está haciendo hasta el momento el proceso. Si no se está obteniendo un resultado claro de translucidez, definitivamente es que el proceso de lijado, tanto en seco como en húmedo, no se está realizando de manera satisfactoria y es necesario, por el bien del material y del resultado final, volver a realizar el proceso completo. Pero para este momento, si están obteniendo más o menos este resultado de inicio de translucidez y de desaparición de la apariencia de congelado o de escarcha, sin duda alguna el proceso está siendo muy bien realizado. Aquí ya el final del proceso de lijado húmedo con el disco de 1500 grit, que es adicional al kit de restauración de 3M. Nótese cómo queda un residuo húmedo parecido al depósito que se forma cuando salen todos los residuos, todas las partículas finas y se acumulan en un lodo muy fino, con consistencia lechosa, si se quiere. Eso es normal, de hecho es lo que se espera. Este residuo, esta espuma inicialmente, que luego se convierte en un residuo húmedo con características lechosas, es lo que se espera que genere el lijado húmedo con los discos Trisact después de terminar. Entonces, recordar que como siempre tiene que estar húmedo el disco y se tiene que humedecer la superficie, el residuo pues va a ser de características húmedas y pues una apariencia lechosa. Así es como tiene que quedar. Vamos a continuar con el proceso de lijado en húmedo con el disco de 3000 grit Trisact, y el objetivo va a ser exactamente el mismo: mantener tanto la superficie como el disco húmedos durante todo el proceso de lijado. Observen cómo vuelve a formarse el residuo acuoso, espumoso, sobre la superficie del plástico. Recuerden que si esto lo ven, están haciendo el proceso de lijado en húmedo bien, porque eso es lo que se debe lograr. Ok, ya hemos terminado el disco, el proceso de lijado con el lijado húmedo con el disco de 3000 grit, y son evidentes pues los cambios, las transformaciones que va teniendo el plástico y cómo sí efectivamente va adquiriendo cada vez más translucidez. Ese es el objetivo final. De ahí que sea tan
importante tener un proceso de lijado pues cuidadoso y, pues pausado. No hay necesidad de apresurarse. Decir, la opinión de las personas que han usado este método para restaurar sus luces, dice que aproximadamente se demora cada uno de los plásticos en ser pulido entre media hora a 45 minutos. Yo creo que realmente el proceso toma alrededor de una hora u hora y media por cada uno de los plásticos, pues teniendo en cuenta que no hay ningún tipo de necesidad de obtener un resultado pues intermediamente satisfactorio, sino un proceso que conlleve pues a una restauración adecuada de la claridad. Aquí ya hemos terminado el proceso con el disco TriSact de 3000 grit. Pues realmente, y a pesar de que pues se nota, como les digo, pues por ser un disco TriSact, que va quedando ese residuo con características pues semilodosas, lechosas, realmente sí se nota el cambio en la transparencia del plástico. Es ya mucho menos opaco, ya es evidente pues que va haciendo tránsito hacia un plástico pues mucho más consistente con su apariencia original, completamente translúcida. Es la mitad más o menos en este momento del proceso de restauración del plástico. Es tan solo la primera pasada con el disco. Se tiene que hacer por cada uno de los discos 2 pasadas para mantener una apariencia de lijado, bien sea en seco o en húmedo, pues uniforme. Y ya finalizado el lijado tanto en seco como en húmedo con los discos, posteriormente se iniciará el proceso de pulido y restauración final con los productos de polichado y de sellado. Ok, vamos a iniciar el proceso de lijado con, pues, si ustedes pueden cortar esto al tamaño de un disco perfecto, si no, pues también pueden mantenerlo en cuadrado, ya que pues el proceso de rotación lo hace básicamente mantener su capacidad de lijado perfecto, y el objetivo sigue siendo el mismo: mantener en todo momento superficie lijada y superficie a lijar completamente húmedos. Bueno, ya para este momento hemos concluido el proceso de lijado en húmedo y cada vez es más evidente que el plástico está nuevamente recuperando su translucidez, su capacidad de transmisión completa de la luz, de tal manera que podemos saber que
el proceso está siendo llevado de una manera exitosa. Como lo habíamos mencionado antes, pues el objetivo es justamente que a través de cada una de las etapas pues vaya siendo evidente cada vez más el estado cada vez más translúcido, transparente del plástico. Por lo tanto, entonces, si hemos estado viendo que cada vez está más transparente, lo estamos haciendo bien. En este momento lo que vamos a hacer es iniciar el proceso de pulido y pues restauración de la superficie con los compuestos abrasivos pulidores para restaurar, digamos, ya en los pasos estos ya son los pasos finales de restauración de la superficie.